Vamos a empezar a hablar entonces sobre la anatomía del corazón del equino. Entonces, primero vamos a reconocer qué posición o qué parte está conformado el corazón. Entonces, el corazón presenta una punta o vértice, un cuerpo y una base. En la base del corazón siempre vamos a encontrar los atrios y en el cuerpo encontramos lo que son los ventrículos. La punta del corazón o vértice siempre va a ser un componente del ventrículo izquierdo. El corazón está conformado por dos superficies y por dos lados. Tiene la superficie izquierda, que está acompañado por un surco llamado surco paraconal, y la superficie derecha, que está acompañado por un surco llamado surco subsinusal. Esta superficie izquierda me indica que el animal está mirando hacia este lado, entonces este sería el lado craneal y este el lado caudal. ¿Cómo logramos identificar cuál es la superficie izquierda y la superficie derecha? Siempre en la superficie izquierda vamos a encontrar un gran vaso sanguíneo que se llama arteria pulmonar o tronco pulmonar. En la superficie derecha no encontramos este vaso y de lo contrario vamos a observar los atrios del lado derecho y las venas cavas. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre las estructuras que conforman el corazón. Habíamos dicho que en la superficie izquierda encontramos un surco que se llama surco paraconal. Este surco paraconal nos permite indicar por dónde están divididos los ventrículos. De aquí hacia este lado tenemos ventrículo izquierdo y del surco paraconal hacia este lado tenemos ventrículo derecho. Además de esto vamos a encontrar otro surco que me va a rodear todo el corazón y es conocido como surco coronario. Este surco coronario es el que me permite dividir ventrículos de atrios y por él van a viajar todas las arterias y las venas coronarias. Bueno, hablando de estructuras de la superficie izquierda, vamos a encontrar ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha, arteria pulmonar y arteria aorta. Del lado derecho, superficie derecha, encontramos el surco subsinusal, este viene siendo la otra parte del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y encontramos la aurícula derecha. Todo este espacio de acá comprende el atrio derecho, con la vena cava craneal y la vena cava caudal. Esta pequeña estructura que encontramos en la parte superior de la vena cava craneal es conocida como la vena acigus derecha y es característica en el equino. Solo en el equino presenta vena acigus derecha y desemboca sobre la vena cava craneal. En toda la mitad del corazón vamos a encontrar que surge la arteria aorta, ¿sí? Esta arteria aorta se me va a dividir en dos arterias: la arteria brachiocefálica, que se va a encargar de llevar sangre rica en oxígeno hacia la parte craneal del cuerpo, y la arteria aorta caudal, que se encarga de llevar sangre rica de oxígeno hacia la parte caudal. En la superficie, en el lado caudal del corazón, vamos a encontrar otras estructuras, como lo es la bifurcación de la arteria pulmonar. Esta bifurcación lleva sangre a cada uno de los pulmones, en este caso es sangre pobre en oxígeno, para que en el pulmón se oxigene e ingrese nuevamente al corazón por medio de las venas pulmonares. Estas que tenemos aquí son venas pulmonares que van a llegar al atrio izquierdo. Ya con sangre rica en oxígeno baja al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta hacia todo el cuerpo. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el corazón del bovino.
A este lado tenemos el corazón del equino, que se diferencia del corazón del bovino porque este es más cónico, es más puntiagudo, en cambio el bovino tiende a redondearse un poco más. Y el tejido adiposo que rodea los surcos, tanto coronario como paraconal y subsinusal, es de color más blanco en el bovino y de textura más sólida en comparación a la del equino. Las estructuras del corazón del bovino son exactamente igual que en el equino. Solamente vamos a mencionar aquellas estructuras que son diferentes o que no pudimos observar en el equino. Es característico del bovino que presente, además del surco paraconal, el surco coronario y el subsinusal, otro surco que se llama surco intermedio. Entonces tenemos la superficie izquierda, toda la parte de arriba que está recubierta por tejido adiposo es el surco coronario, baja el surco paraconal y por el lado derecho tenemos exactamente lo mismo, surco coronario, surco subsinusal. Entre el surco subsinusal y el surco paraconal vamos a encontrar un tercer surco que se llama surco intermedio, que es característico solo de los bovinos. Además de esto, vamos a encontrar que en esta especie ya llegan dos venas ácigus. En el equino habíamos mencionado que solamente era la vena ácigus derecha que desembocaba en la vena cava craneal. En el bovino tenemos tanto vena ácigus derecha como vena ácigus izquierda. Recuerden que siempre vamos a encontrar la vena ácigus en la superficie derecha del corazón. La derecha va a desembocar, en la vena cava craneal. Entonces tenemos vena cava craneal y vena ácigus derecha. ¿Listo? Y la izquierda, la vena ácigus izquierda, es la que va a desembocar directamente en el atrio derecho. Entonces esta que vemos por aquí es la vena ácigus izquierda. Bueno, algo importante para mencionar que no habíamos observado en el equino es que entre la arteria pulmonar y la arteria aorta vamos a encontrar un ligamento que las une, que se llama ligamento arterioso, que anteriormente en el feto se conocía como ducto arterioso y permitía la comunicación entre las dos arterias. Inmediatamente el animal nace, pasado 2 o 3 días, ese ducto arterioso se oblitera, es decir, se cierra, se pliega y me forma el ligamento. Todas las especies presentan el ligamento arterioso, sino que algunas por la manipulación ha desaparecido. Vamos a hablar ahora sobre el corazón del porcino. A diferencia del corazón del bovino, este ya empieza a ser un poco más ovalado. Su coloración del tejido adiposo es de color amarilla y su textura es un poco más suave que la del bovino. Al igual que los otros corazones, presentan las mismas estructuras que ya hemos mencionado. Vamos a hablar solamente de las diferencias. En el caso de la vascularización del porcino, la arteria aorta, además de ramificarse en la arteria brachiocefálica, que es la que lleva sangre rica en oxígeno hacia la parte craneal del animal, y la arteria aorta caudal, va a tener una tercera ramificación y se conoce como arteria subclavia izquierda. Esta arteria subclavia izquierda es la encargada de llevar sangre rica en oxígeno a los miembros anteriores del lado izquierdo. En las otras especies, la arteria subclavia izquierda nace de la arteria brachiocefálica. Con respecto a la vena ácigus, en el porcino tenemos vena ácigus izquierda, que es la que desemboca directamente en el atrio derecho. Esta vena ácigus izquierda es esta pequeñita que está por acá, que ingresa hacia el atrio derecho. Vena ácigus izquierda. A continuación vamos a hablar sobre el corazón del canino.
A diferencia de las otras especies, el corazón del canino tiene una forma más redondeada y en la literatura se conoce o se menciona que su forma es muy parecida a la del mango. Este corazón se encuentra rodeado por los pulmones y los grandes vasos sanguíneos. Además de esto, vamos a encontrar una membrana que se llama pericardio, que se encarga de recubrir todo el corazón. Todos los corazones de las especies ya mencionadas presentan pericardio. Vamos a encontrar en este corazón, que presentan las mismas estructuras ya mencionadas, el surco paraconal, el surco coronario, sino que este corazón no tiene gran cantidad de tejido adiposo, por eso no es tan marcado como en las otras especies. Tenemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha. Exactamente igual, surco coronario, y todo esto es la aurícula derecha, atrio derecho. Es muy característico del corazón del perro que sus arterias y venas coronarias se ramifiquen y muestren una irrigación más densa que en la de los otros animales, tanto en el bovino, porcino y equino. Esto le da la cualidad a este corazón de que si por alguna razón llega a presentar una obstrucción en alguna de sus vasos sanguíneos, no se pierda la posibilidad de que llegue sangre y me nutra ese tejido, sino por lo contrario van a haber otras arterias que van a cumplir la función de la que está obstruida. Recuerden que en el corazón esas arterias no presentan anastomosis y por eso es muy común que escuchemos que el tejido cardíaco se infarte. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el interior del corazón. Entonces, lo primero que vamos a recordar es que el corazón está compuesto por 3 capas. La más externa, que es esta membrana que tenemos aquí, se llama epicardio. Le sigue la parte muscular, que se llama miocardio, todo esto, y la parte más interna, que me recubre la cavidad del corazón, se llama endocardio. Bueno, es característico en todas las especies que el ventrículo izquierdo presente mayor tamaño en la musculatura, en el miocardio, en comparación al ventrículo derecho. Esto se da ya que el ventrículo izquierdo es el encargado de realizar la contracción que va a enviar la sangre a todo el cuerpo, es decir, va a generar la circulación sistémica. En cambio, el ventrículo derecho solamente se va a encargar de enviar la sangre hacia los pulmones, entonces su contracción no debe ser tan fuerte como la del ventrículo izquierdo. Vamos a empezar ahora sobre las estructuras que componen tanto los atrios como los ventrículos. Empezamos con los atrios. El atrio lo vamos a encontrar siempre en la base del corazón, la parte de arriba, y el atrio es la cavidad que me va a recibir la sangre. Si es el atrio derecho, sangre pobre en oxígeno, y si es el atrio izquierdo, sangre rica en oxígeno. Se caracteriza porque todas sus paredes son lisas y está acompañado por una estructura que se llama aurícula. La aurícula es la orejita que se puede evidenciar en la parte externa, y en su interior se caracteriza porque ella está conformada por un tipo de músculo que se llama músculo pectinado, y sería la única porción del atrio donde sus paredes son corrugadas. De resto, todo es totalmente liso. En los atrios vamos a encontrar un orificio que se llama orificio atrioventricular. Dependiendo del atrio que sea, va a ser orificio atrioventricular izquierdo o derecho. En este caso sería el izquierdo, y me comunica con el ventrículo izquierdo. Lo mismo sucede en el otro lado del corazón. Tenemos atrio, también sería el atrio izquierdo, lo que lo complementa, y sus paredes totalmente lisas. En el ventrículo vamos a observar que sus paredes son muy diferentes
a las paredes del atrio, ya que este presenta algo que se conoce como trabéculas carnosas. Las trabéculas carnosas son todas aquellas depresiones y columnas que generan un cambio en la pared del ventrículo, lo que permite disminuir la presión con la que baja la sangre. Tenemos tres tipos de trabéculas carnosas. Todos estos huequitos que ustedes observan acá son conocidos como columnas y relieves. La segunda son estas bandas que van desde la pared que divide los dos ventrículos, conocido como septum o tabique interventricular, hacia la pared de al frente. Se conocen como bandas moderadoras. Y tenemos por último los músculos papilares, que son estos grandes de acá. En el ventrículo vamos a encontrar un componente que se llaman válvulas, y estas válvulas son las encargadas de evitar que la sangre que ingresó al ventrículo regrese nuevamente hacia el atrio. Dependiendo del ventrículo que vamos a estudiar, vamos a encontrar unas diferentes válvulas. La del ventrículo izquierdo se llama válvula mitral o bicúspide porque solamente presenta dos cúspides. Estas válvulas están acompañadas por tres elementos. La primera es la válvula, que es esta zona de acá. Esta válvula tiene las cuerdas o cordones tendinosos que van a llegar a los músculos papilares. Estos tres componentes, válvula, cordones tendinosos y músculos papilares, son los que permiten que el orificio atrioventricular se cierre y la sangre no regrese hacia el atrio. Esto mismo sucede en el ventrículo derecho. La diferencia es que en este ventrículo vamos a encontrar tres cúspides, por eso se llama válvula tricúspide. En los grandes vasos que salen desde los ventrículos, como la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, también vamos a encontrar unas válvulas, pero estas se llaman válvulas semilunares. Son estas de acá, estas de acá. Estas válvulas semilunares son como unos bolsillitos que cuando la sangre ingresa al interior del vaso sanguíneo e intenta devolverse, se abren y evita que regrese hacia los ventrículos. Tenemos válvula semilunar pulmonar, que es la de la arteria pulmonar, y válvula semilunar aórtica, esta de acá, de la arteria aorta. El corazón tiene unos vasos sanguíneos que se encargan de la irrigación, que son las arterias y las venas coronarias. En el corte que tenemos aquí podemos observar las dos estructuras. Estas arterias y venas coronarias van a estar por todo el surco coronario. Y tenemos aquí la vena coronaria y esta pequeña de acá, la arteria coronaria. ¿Cómo logramos identificar cuál es vena y cuál es arteria? Recuerden que la pared de la arteria siempre va a ser más gruesa que la de la vena y el calibre, es decir, el tamaño del orificio, es mucho más grande en las venas que en las arterias. Bueno, por último vamos a hablar sobre la conformación de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están conformados por tres túnicas. Vamos a hablar de afuera hacia adentro. La túnica más externa es conocida como la túnica adventicia, que es todo lo que recubre la parte externa de los vasos sanguíneos. Esta túnica adventicia está conformada por un tejido conectivo laxo y en ella van a llegar nervios, vasos linfáticos y en el caso de los grandes vasos sanguíneos como la arteria aorta, unos pequeños vasitos
que se llaman vasos de los vasos. Estos vasos de los vasos se van a encargar de nutrir las paredes de las arterias que son más gruesas. Luego seguimos con una túnica media que está conformada por dos tipos de tejido. Uno es músculo liso y otras son fibras elásticas. Dependiendo del vaso sanguíneo donde nos encontremos, vamos a ver la variación de estos dos componentes. Si están muy cerca del corazón, en el caso de la arteria aorta y la arteria brachiocefálica, vamos a encontrar más cantidad de fibras elásticas. Esto le da la posibilidad a estas arterias de que presenten contracciones. Y por último, vamos a hablar sobre la capa íntima. La capa íntima es la que entra en contacto con la sangre, está conformada por endotelio y su función es que ella es la que va a permitir el paso de nutrientes desde el interior del vaso sanguíneo hacia el intersticio. En este corazón encontramos que la arteria aorta, vamos a hablar un poquito sobre los vasos, se divide en arteria aorta caudal y en arteria brachiocefálica. Esta arteria brachiocefálica tiene varias divisiones. Estas dos que ustedes observan son las arterias costocervical, que se van a encargar de llevar sangre a la parte costal craneal y a las vértebras cervicales. Luego siguen las arterias subclavias, que son las encargadas de llevar sangre a los miembros anteriores, ya sea al miembro anterior derecho o al miembro anterior izquierdo. Luego sigue esta arteria grande, que se llama arteria bicarótida, y le va a dar origen a las dos arterias carótidas comunes. Cada arteria carótida se va a encargar de llevar sangre rica en oxígeno hacia el cuello y la cabeza.